Mi nombre es Raúl Saldívar y sirvo al Señor hace 29 años, casi 30 años ahora, y el Señor me llamó para ser un ministro suyo desde 1981. Comencé mi ministerio el 21 de octubre de 1981 en la ciudad de Tegucigalpa y bien, desde esa época tenía 18 años, creo, en aquel momento 17 años cumplidos, y desde esa fecha hasta ahora hemos estado sirviendo al Señor. Yo acepté al Señor de una forma espectacular, extraordinaria, maravillosa. El 24 de diciembre de 1980. Nadie me había invitado a la iglesia. Yo estaba recién graduado de bachiller en Ciencias y Letras, imagínate tú, en aquella época pretérita del siglo pasado. Y estaba pasando vacaciones en un lugar cuando de mí nació la necesidad de ir a la iglesia. Había habido en mí, o había en aquella época en un jovencito de 17 años, un vacío existencial. Un vacío que no había podido llenar ninguna de las cosas del mundo ni de los ofrecimientos de Satanás. Entonces, de motu propio, surgió en mí el deseo de ir a la iglesia con un compañero de la infancia que estaba conmigo en aquel momento. Y fuimos a la iglesia y Dios habló a mi vida. Y esa noche que yo acepté al Señor como a mi Salvador personal, me senté en la última banca de la iglesia. Yo estaba tocado. Era un chico que tenía 17 años, había pasado algunas experiencias muy interesantes en mi vida. Y luego, cuando el pastor hizo el llamado, después de un sermón increíble, espectacular, yo resistí todo lo que pude el llamado de Dios, pero al final no pude hacerlo. Entonces levanté mi mano como una señal de que yo estaba, aceptando a Cristo como mi Salvador personal. Pasé al frente y sin duda el peso de mi pecado era un peso tan grande, tan abrumador, tan pesado, a pesar de tener solamente 17 años. Yo estaba llorando, estaba quebrantado. El pastor vio aquello, oró por mí y realmente acepté al Señor. Vengo de una familia donde nadie me habló del Evangelio, nadie me habló de la palabra, nadie me dijo que fuera a la iglesia. Entonces, por eso digo de que la palabra de Dios se cumple cuando dice: antes de que yo te formase en el vientre de tu madre, antes de que tú nacieras, yo te escogí y te di por profeta a las naciones. Dios tiene un plan maravilloso, extraordinario, no se explica de otra manera. Y Dios habló a mi vida y habló de una forma tan espectacular que yo me di cuenta que tenía que deshacerme de mi amigo porque me iba a ser un estorbo. Así que lo fui a dejar de donde él era originario y regresé a la iglesia. Y entonces yo estaba allí, dije, pasando vacaciones. Yo no vivía allí en ese lugar. De tal manera pues que cuando yo me traslado a la capital donde yo vivía, entonces comencé a asistir a la iglesia. Asistí una sola vez nada más, porque justo una semana después salí para estudiar a los Estados Unidos. Era un joven, repito, y marché con una semana de haber tenido aquella experiencia a un lugar donde estuve sin congregarme, sin leer la palabra, pero sí orando y sí consciente de que había hecho una decisión que definitivamente había cambiado mi vida. Después de 3 meses de estar en aquel lugar, entonces me moví a otro donde sí pude ir a una iglesia. Después de unos 6 meses que yo regresé de nuevo, comencé a asistir a la iglesia. Y en 3 meses de asistir a la iglesia, un día martes, culto de oración, estaba un anciano, don Pedro Oliva, de 91 años, predicando. Y él habló de tal manera que yo me sentí impresionado y le dije: don Pedro, ¿usted sería tan amable en darme un estudio bíblico? Y le hablé, o la primera persona del plural, sería tan amable de darnos. Y era yo solo. Entonces ahí yo ya estaba en un problema, tenía que buscar gente. Y el día 21 de octubre de 1981 yo llevé un grupo de personas a donde don Pedro para que nos diera un estudio bíblico. Eso fue 10 meses después de mi conversión. Ahí es cuando comienza oficialmente mi ministerio.
Yo era un universitario, estudiaba leyes en aquella oportunidad, entonces traje gente de la universidad y algunas otras personas, amigos, y ahí comenzó un grupo que marcó un hito histórico que se llamó Juventud para Cristo. Y ese grupo originó lo que hoy es el Seminario Teológico de Honduras, que es un seminario de prestigio en todo el continente, que ha graduado más de 1,000 o 2,000 personas, hondureños, europeos, latinoamericanos, etcétera. Entonces, Juventud para Cristo se llamó en aquella época Asociación Evangelística Juventud para Cristo. Y comenzamos a predicar en cada pueblo, en cada ciudad, en cada montaña, porque no solamente yo lo hacía, sino que lo hicieron jóvenes, hombres y mujeres. Todos éramos de 17, 18, 19 años y algún otro colado de 30, pero éramos en el 95%, éramos chicos jóvenes, predicando en los pueblos y en las aldeas. Ese ministerio lo hice yo por 10 años y lo hicimos con este grupo de personas. En uno de esos lugares sigo avanzando con el testimonio. En uno de esos lugares estaba yo predicando en uno de esos lugares donde no había luz eléctrica. Entonces estaba allí, era piso de tierra, tabla de orilla y ese tipo de cosas. Cuando yo prediqué el sermón, eso fue en una aldea. Nadie sabe dónde queda ese lugar porque ni en el mapa está, pero ahí estaba yo predicando. Cuando yo salí de ese lugar, entonces fui a la casa donde estábamos. Tampoco había luz eléctrica. Yo estaba ahí esperando que los señores de la casa vinieran, cuando dos parroquianos iban pasando enfrente y estos individuos iban hablando de mi persona sin que ellos supieran que yo los estaba escuchando, porque los campesinos dicen era una oscurana. Pues bien, yo estaba escuchándoles y yo interpreté aquello como que estaban profetizando acerca de mi persona, en el sentido de que estaban diciendo las cosas que Dios iba a hacer a través de mí en aquel momento histórico, y diciendo cómo Dios iba a utilizarme y llevarme a una serie de lugares para predicar la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me sorprendí porque estaba en una situación donde digo, ¿y cómo será esto? Pero lo que quiero decir al final es que Dios ha cumplido esa palabra que esos hombres dijeron esa noche y que yo guardé en mi mente y en mi corazón. En el año 1997, entonces, salimos para fundar nuestro ministerio en los Estados Unidos y de ahí hacer un ministerio de evangelización en todo el planeta, que es lo que estamos haciendo actualmente. Y nos radicamos en la ciudad de Chicago y allí se organizó el ministerio que lleva nuestro nombre, el MERS, como le llama la gente, el Ministerio Raúl Saldívar. Y de allí hacemos un trabajo evangelístico en el África, en Asia, en toda América Latina, predicando la palabra del Señor. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. El programa de hoy es la libre determinación de los pueblos. ¿Existe realmente este principio? Entonces, esa es parte de nuestro ministerio. Y la otra parte de nuestro ministerio es que estamos educando. Somos educadores, educamos a la gente de las iglesias para ser líderes excelentes, para poder dar razón de nuestra fe, conciencia, para poder enfrentarnos a todos los desafíos de la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, yo estoy concentrado en dos áreas bien específicas: la educación, la formación de pastores y de líderes, y en la evangelización. Y eso lo hacemos globalmente, gracias a Dios que la tecnología y los recursos humanos y tecnológicos del momento nos permite hacer. O sea que fue un gran salto desde aquella época de la Asociación Juventud para Cristo al MERS, al ministerio que tenemos actualmente. El mundo se mueve gracias a que hay personas que tienen como misión dirigir a otros. Universidad para Líderes forma líderes empleando la internet, la televisión y la radio. Que los que dirijan lo hagan con excelencia. Dios te llama y Dios te muestra qué es lo que tú quieres que hagas y tú lo haces, punto. Así que, y si tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, te vas a sentir bien, te vas a sentir realizado como persona. Es tan sencillo como eso, así funcionan estas cosas. Lo que quiero decir es que Dios tiene un plan maravilloso y extraordinario para cada individuo. Descubrámoslo y actuemos en consonancia para que Dios pueda bendecirnos y ayudarnos.